Antes de Stranger Things, antes de las teorías locas en Reddit y antes de que el Área 51 se convirtiera en un meme, existió una serie que nos hizo cuestionarlo todo. Yo soy Carlos y hoy nos vamos de lleno a los 90 más oscuros, con conspiraciones, con aliens, monstruos y mucho suspenso. Hoy quiero que hablemos de The X-Files, o también conocidos como los Expedientes Secretos X. Si tú creciste en los 90s o a principios de los 2000, estoy seguro que escuchaste esta música. El puro intro ya te empezaba a poner la piel chinita. Era el llamado oficial para meterte en lo desconocido, lo inexplicable y mejor aún, a lo que el gobierno no quiere que sepas. Los Expedientes Secretos X fue una serie que se transmitió originalmente de 1993 al 2002. Esta serie fue creada por Chris Carter y protagonizada por los legendarios Fox Mulder, el agente creyente obsesionado con los ovnis, y Dana Scully, la doctora escéptica, racional, científica, una dupla que sin duda funcionaba perfecto. Él era como el lado de la fe y ella era la razón, ¿no? Que por cierto, aquí tengo los monitos, las figuras de acción de los X-Files. Estos salieron cuando salió la película del 98. Estaba muy chida esa. Este es el agente Fox Mulder. A ver si sale bien en la cámara su identificación para que puedan saber quién es. Y la agente Dana Scully, nomás que esta ya no tiene ya no tiene el gafet. Son bien viejitos, pues ya tienen 27 años. Para que vean que sí soy fan y para que vean que sí cuido mis juguetes. Por eso no se los presto a nadie. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos. Ellos juntos investigaban casos muy raros. Desapariciones, criaturas, experimentos secretos y lo de siempre, lo que no podía faltar, la gran conspiración alienígena. Estaba muy chido. Pero lo más loco, lo más chido, lo que a mí me gustaba y me llamaba más la atención, es que muchos de estos episodios estaban inspirados en teorías reales. Teorías que hasta el día de hoy siguen vivas. Siguen resonando por el internet, siguen saliendo en documentales, canales de YouTube, por todos lados. Pero pues estos vatos lo manejaron de una manera muy interesante. Pero pues antes de clavarnos en los episodios más polémicos, que es lo que quiero revisar en este episodio, vale la pena recordar un poco el contexto, para que más o menos pues nos acordemos y los que no sepan, que sepan en dónde está ubicada esta serie, ¿no? Estamos hablando de que fue una época antes de Google, fue una época antes de YouTube, cuando si escuchabas algo raro, no era como que podías salir corriendo a checarlo en 2 segundos en el internet, en Google, inteligencia artificial o lo que sea. Todos eran rumores, revistas, VHS grabados de televisión, pasados de mano en mano, con las partes incompletas y todo esto. Entonces, los Expedientes Secretos X aprovecharon muy bien este clima. La gente ya sospechaba del gobierno, de la CIA, del FBI, del Área 51, y esta serie vino a echarle gasolina a todo esto y a avivar el fuego, perdón. Esta serie realmente fue un fenómeno. Tuvo 11 temporadas y sí, hubo un regreso de dos temporadas más en el 2016. Tuvo 2 películas, más de 200 episodios, que de hecho fueron como 217. Ganó premios como los Emmys, ganó Golden Globes, incluso marcó el camino para otras series como Fringe, Black Mirror, Dark, Stranger Things, Supernatural y muchas más.
Pero más allá de los premios, lo importante es lo que dejó en nosotros. El miedo, la curiosidad y esa vocecita con la que te quedabas cada vez que terminabas un episodio de ¿y si todo esto fuera cierto? Así que hoy nos vamos a aventar un recorrido para contarte cuáles fueron los episodios más polémicos, los que más nos dejaron pensando y los que hasta hoy en día siguen resonando. Prepárate porque los archivos secretos ahora están abiertos y la verdad está allá afuera. Vamos a darle. Primero quiero hablarles de un episodio que es muy muy bueno. Y lo digo porque rompe como con el estilo de la serie clásico que llevaba hasta el momento. Pero al mismo tiempo te deja pensando mucho en todo lo como maneja la historia, como maneja la verdad, como maneja los testimonios. Este episodio se llama Jose Chunks from the Outer Space. Y es una especie de parodia, sátira o como tipo comentario profundo de los encuentros alienígenas. Básicamente, el episodio te cuenta la historia de una abducción alienígena. Pero lo más curioso es que en la historia van contando diferentes personajes. Obviamente todos los que estuvieron involucrados en la abducción, testigos y todo esto. Y lo chido es que pues cada uno tiene una versión completamente distinta. Entonces, para gente como nosotros que batallamos para poner atención, pues es como que, a ver qué dijo, a ver, espérate, a ver, tantito. Entonces, te quedas pensando, ¿qué tanto podemos confiar en los testigos? ¿Quién tiene la verdad? ¿O todos mienten? ¿Pero ellos están pensando que dicen la verdad? Aquí en este episodio, los expedientes secretos X o The X-Files no te dicen si los aliens existen o no. Lo que realmente te dicen es, ten cuidado con lo que crees saber. Y es muy muy bueno porque este episodio se adelantó años a la era de los fake news, de todos estos pinches documentales manipulados y los relatos conspiranoicos de YouTube que te quedas ahí viéndolos hasta las 3 de la mañana y te quedas todo traumado pensando cosas que no y te empiezan a distorsionar tu percepción de la realidad. Este también es uno de los episodios favoritos de muchos fans, porque mezcla el humor, el misterio, la crítica social y te deja clarísimo que la verdad no siempre es tan clara como creemos. Ahora sí nos metemos de lleno al lado oscuro. Este episodio se llama Musings of a Cigarette Smoking Man. Y este episodio en particular está muy muy bueno porque aquí es donde conocemos el pasado de uno de los villanos, o si no es que el villano más icónico de la serie, el misterioso hombre que siempre aparece fumando. Simón, el Cigarette Smoking Man. O sea, el Cigarette Smoking Man no se llama Simón. Simón es una afirmación. Pero lo que hace este episodio tan impactante es que te sugiere que este vato estuvo detrás de varios eventos históricos reales. El primero que te menciona es el asesinato de John F. Kennedy. Paréntesis, que de hecho tenemos un episodio sobre esto. Habla sobre la muerte de John F. Kennedy y algunas teorías de conspiración. Ahí se los voy a dejar en la descripción del video para que le den una revisada si quieren. El segundo evento que menciona es la muerte de Martin Luther King. Y el tercero es la manipulación mediática de conflictos internacionales. Y sí, así como lo oyes, este vato es retratado como un titiritero que controla el mundo desde las sombras. Está muy chido porque lo pinta como que él está involucrado, él está dando órdenes, él está haciendo cosas, tomando decisiones y llevando a cabo acciones que realmente cambiaron el mundo. Y claro, todo esto alimentó más la fascinación de teorías como el gobierno de las sombras, el estado profundo, la manipulación de la historia oficial. Y lo más impactante es que realmente nunca sabes si lo que te cuenta este episodio es cierto o no.
Porque el mismo episodio juega con la idea de que todo podría ser una mentira o todo podría ser verdad. Podría ser una historia inventada, como las que tú y yo escuchamos normalmente en los Reels, en TikTok, o que nos mandan por videillos de WhatsApp. Que lo peor de todo es que hay gente que a veces se las cree, ¿no? Este que sigue es sin duda el episodio más perturbador de toda la serie, tanto así que Fox lo prohibió temporalmente después de su primera transmisión. Este episodio se llama Home y es una historia que te va a dejar helado. Mulder y Scully investigan a una familia que vive completamente aislada. Viven en una casa vieja, sucia, en un pueblucho pedorro que parece salido de una película de terror. Lo que estos dos intrépidos detectives descubren es que esa familia ha vivido generaciones y generaciones a base de incesto, violencia y oscuridad. La madre está toda deforme. Los hijos son agresivos y salvajes. La policía local ni siquiera se atreve a entrar a esa casa. Esto también es lo que genera o lo que les permite a ellos estar viviendo y haciendo las cosas como las han venido haciendo a través de los años y les funciona. Entonces, este episodio fue inspirado en historias reales sobre clanes de familias aisladas. Incluso hay quienes dicen que se basaron en un caso británico documentado. Lo cierto es que más allá de lo físico, este episodio toca un miedo muy profundo, ¿no? Porque te preguntas a ti mismo, o sea, ¿qué pasa cuando lo monstruoso está tan cerca que nadie quiere verlo? Porque lo pinta de una manera de que es algo que puedes encontrar cerca, algo cotidiano, algo que no viene de otro mundo. La crítica lo acusó de excesivo, pero la verdad los fans lo consideran, o lo consideramos, una obra maestra del horror. No hay aliens, no hay ovnis, y aún así es uno de los más aterradores. Y si ya te estás arrepintiendo de ver los X-Files antes de dormir, aguántate un rato, porque lo que viene está todavía más chido. Aquí es donde empieza la gran conspiración alienígena. Este episodio de Erlenmeyer Flask cierra la primera temporada, es el episodio 24 de la temporada 1, y es como si te dijeran, ¿creías que todo esto eran puros cuentos? Pues prepárate. Mulder y Scully descubren que el gobierno podría estar experimentando con ADN alienígena. Simón, así como lo oyes. Y no para estudiarlo, ni para hacer análisis, ni nada de esto, sino para crear algo nuevo. Empiezan a aparecer cadáveres con sangre verde, científicos asesinados por agentes encubiertos, y lo que parecía una historia suelta se conecta con algo aún más grande. Y aquí es donde entra lo chido, lo más bueno del episodio, que es lo interesante de los capítulos de cierre de temporada. Te deja queriendo más, te deja queriendo averiguar, quieres saber, quieres que ya empiece la siguiente temporada. Entonces, en lo que ves es la colaboración entre militares, gobiernos y extraterrestres. Ahí es donde vemos los famosos híbridos y la idea de que hay un plan secreto para colonizar la Tierra. Este episodio está muy chido, la neta. Este episodio es clave porque enciende la mecha de todo un arco mitológico en la serie. Ese que mezcla aliens, virus, control global, manipulación genética y todo esto que después de 20 años o más de 20 años seguimos viendo en redes como si fuera nuevo. Nos siguen presentando, nos lo siguen vendiendo, nos lo seguimos creyendo y nos seguimos asustando, que es lo peor. Y lo más aterrador es que muchas personas creen que estos experimentos sí ocurrieron. The X-Files no inventó estas teorías. Lo que hizo fue darles forma y presentárnoslas de manera cotidiana, de manera que la pudiéramos digerir y que nos pudiéramos interesar más, ¿no? Que esto es lo que hizo que miles de personas empezaran a buscar respuestas por su cuenta. Entonces es lo chido de los, como ya les había dicho, es lo chido de los episodios de final de temporada, porque te deja queriendo más, te deja queriendo investigar, te deja con dudas
Y luego pues en aquel entonces no era fácil meterte a investigar, tenías que ir realmente a atrapar a un extraterrestre y analizarlo para poder descubrir si esto es real o no. Pero bueno, vamos al siguiente. Este episodio es como si estuvieras viendo The Black Mirror, pero décadas antes de que existiera Black Mirror, ¿no? Se llama Kill Switch y lo escribió nada más y nada menos que William Gibson. William Gibson es el creador del término ciberespacio y es uno de los padres del movimiento cyberpunk. Y la historia va más o menos así. Hay una inteligencia artificial creada por el gobierno que empieza a defenderse sola, eliminando a cualquier humano que intente apagarla. Simón, una AI que mata. En el episodio vemos a Mulder atrapado en una simulación digital y también vemos a Scully enfrentándose a una red de vigilancia que lo ve todo, lo escucha todo y decide quién vive y quién muere. Este episodio se adelanta por años al medio actual que tenemos a la inteligencia artificial. ¿Puede una inteligencia artificial cobrar conciencia? ¿Puede decidir por sí misma? ¿Puede volverse peligrosa? Pero en 1998 esto era ciencia ficción. Hoy, en el 2025, ya no suena tan descabellado. Esto es algo que actualmente estoy seguro que muchos tienen en su mente ese miedo, ¿no? De si pudiera ser real o no. Pero, pues entre que sí y que no. Yo siempre le digo a ChatGPT, por favor y gracias, para que se acuerde que siempre fui amable y que no me mate. Pues con esos ya revisé los 5 episodios que les comenté que iba a analizar. Pero me gustaría hacer una mención honorífica a uno muy especial. ¿Se acuerdan del chupacabras? Y si no, les recuerdo que también tenemos un episodio que habla sobre la historia del chupacabras, ¿eh? Para que se den una vuelta, se los dejo también en la descripción del video para que lo visiten y tengan un poquito de contexto de quién o qué fue el chupacabras. Pero a grandes rasgos, el chupacabras era esa criatura mítica que en los 90s era el terror de los ranchos en México y en Puerto Rico. Y sinceramente de algunos de nosotros también cuando éramos niños, ¿no? Pues decían que este batillo le chupaba la sangre a las cabras, a las gallinas, a las vacas, y es más, que hasta se metía a las casas. Yo creo que por eso también algunos de niños teníamos miedo, ¿no? De que nos iba a meterle el pinche chupacabras y ¿qué haces, güey? Pero bueno, pues The X-Files o Los Expedientes Secretos X se subió a este mame y le dedicó un episodio completo. Este episodio se llama El Mundo Gira. Este episodio se desarrolla en una comunidad de migrantes latinos en California, que pues alguien tenía que creerse estas historias, ¿no? ¿Quién mejor que los latinos? Pues mezcla el mito del chupacabras con temas como discriminación, el miedo a lo desconocido y a los estereotipos culturales, ¿no? O sea, aprovechando, ¿no? Que todos se suban. Pues más allá de la criatura, este episodio demuestra cómo el miedo se puede propagar tan rápido, es más rápido que un virus, ¿no? A los que ya nos ha tocado ver este tipo de propagaciones. Y cómo estos mitos sirven a veces para explicar lo que no entendemos o lo que nos da miedo. Todo eso que nos aterra un poco a veces enfrentar, siempre buscamos encontrarle alguna explicación. Desafortunadamente no siempre científica, y es donde ocurren o surgen este tipo de historias o de manipulaciones, ¿no? Este fue un giro muy especial para el público latino porque el chupacabras forma parte de nuestra infancia. Como ya les había mencionado en el otro capítulo, lo escuchábamos en las noticias, en los cuentos con tus amigos de la escuela, con tus primos, y sobre todo los gobiernos que aprovechaban esta fregadera para manipular a la gente, ¿no? Pues para tenerlos ignorantes y con miedo, ¿no? Pero pues esa es otra historia, les digo, vayan a ver ese otro episodio, los invito. El chupacabras fue tan relevante en esos tiempos que hasta tuvo su episodio especial en los Expedientes Secretos X. Si eso no es impacto cultural, entonces no sé lo que sea.
Los Expedientes Secretos X fue mucho más que una serie de ovnis. Fue un fenómeno que nos enseñó a dudar, a cuestionar y lo que yo considero más importante de todo, a no creernos todo lo que se nos dice, a no creer todo lo que vemos en los medios, en la televisión, en el internet ahora, ¿verdad? En aquel entonces, pues en el periódico, revistas, en la radio. Una serie que nos enseñó que el miedo puede tener muchas formas. Puede ser un alien, puede ser el gobierno, puede ser una inteligencia artificial, o puede ser simplemente la idea de que nunca vamos a saber la verdad completa. A lo largo de sus 11 temporadas, The X-Files nos dio 217 episodios, 2 películas, 16 premios Emmy, 5 Golden Globes y una base de fans que hasta hoy sigue activa. Inspiró cómics, videojuegos, fanfiction, convenciones y se convirtió en una serie de culto. La frase I want to believe ya no solo es el póster ese que tenía Mulder en su oficinita, es una declaración de principios para toda una generación. Así que, si nunca viste la serie, date la oportunidad. La verdad, la neta, está muy buena, no te vas a arrepentir. Está bastante entretenida y estoy seguro que te vas a clavar y vas a hacer tus maratones. Y, si ya la viste, regrésate a los episodios que más te gustaron. Sí vale la pena verlos una segunda vez. Y otra cosa que no se nos debe olvidar. La verdad sigue ahí afuera. Yo soy Carlos y esto fue Equilibrio Inestable Podcast. Aquí en la descripción del video les voy a dejar los 5 episodios que mencioné más la mención honorífica del chupacabras para por si quieren verlos les voy a poner ahí qué número de temporada es y qué episodio, por si se quieren dar una vuelta, pasar y verlos y comentarme algo de lo que se me haya pasado sobre los videos, algo que a lo mejor me pude haber equivocado o qué más vale la pena revisar aquí, ¿no? Y como siempre, antes de despedirme, los invito a que se suscriban en YouTube, que nos sigan en Instagram y Facebook. En estas 3 redes sociales estamos como @equilibrio inestable podcast y en X como @equilibrio inpod. Y también no se olviden que pueden escucharnos en Spotify y iHeartRadio. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, no confíes en nadie. Hasta luego.